Bueno, muchachos, buenas noches. Vamos a ir revisando el taller que habíamos trabajado o que teníamos previsto para lo que les había dejado hace 8 días, ya que con este pues vamos a trabajar el tema del parcial. ¿Listo? Entonces, ¿me recuerdan el enunciado del ejercicio, por favor? Se constituye la compañía ABC con un capital de 200 millones. ¿Te lo leo todo? No, espera un momentico. Gracias, Diana. Código. Bueno, antes una observación. Los talleres que yo reciba después, mejor dicho, de este momento, ya no tienen validez porque pues yo voy a desarrollar el ejercicio. Bueno, esperemos un momentico. ¿Listo? Entonces, para los que se van conectando, vamos a desarrollar pues el ejercicio que teníamos previsto. Los talleres que yo reciba después de que obviamente desarrolle el ejercicio, pues no tienen validez porque ya lo voy a desarrollar yo. ¿Listo? Cuenta aportes o cuotas o partes. ¿Listo? Listo. Entonces, son de 200 millones. Espérenme un momento. Profe, Sí, ahora lo que estaba haciendo es que ahí en el ejercicio 1, como decía, eran 5 socios y cada uno pues con diferentes pues formas de aporte, pero eran 250 millones. Pues así lo organicé porque después decía 200 millones, pero después cuando explica abajo cada aporte de cada socio, pues la suma da 250 millones. bueno, ya lo vamos revisando. ¿Listo? Porque tal vez yo había colocado 200 y bueno, dio lugar para 250. Gracias por la observación. Entonces, bueno, ¿qué aporte realiza cada socio? Por favor. El socio 1 aporta 50 millones en 10 sillas disponibles para la venta. 14, 10. 10, 50 millones, ¿cierto? Listo. El socio número 2 Sí. aporta 50 millones en 33 computadores disponibles para la venta. Listo. El socio número 3 aporta 50 millones en un vehículo para uso de la empresa. Entonces, 15, out. Y pues lo que decía mi compañera, había un quinto socio, pero pues decía que aportaba en efectivo. Yo lo omití, no sé. Bueno, no importa, lo vamos a dejar por si acaso. ¿Listo? Ahí fue un error mío de redacción, así que no hay problema. ¿Listo? ¿Listo? Entonces quedaría 4 socios o quedaría así. Profe, qué pena, yo también hice lo que mi compañera, yo le agregué 50 millones más. Sí, o sea, efectivos, entonces los de efectivo puse que eran 100 También lo millones. dejé con los 5 socios. Listo, no hay problema. Dejémoslo en 100 y ya pues evidentemente pues nos va a dar una diferencia de, de 50, pero no hay lío. ¿Listo? Entonces, listo. El primer punto pues no era nada del otro mundo, ¿verdad? La compañía
es responsable del IVA porque pues esa era la característica, ¿cierto? Que fuera responsable del IVA con el objetivo de que, con el objetivo de revisar pues la responsabilidad que ellos tenían, ¿listo? En el punto número 2, ¿qué decía? Solicitamos un préstamo bancario por 550 millones con una tasa, pero pues no dice qué tasa. Y luego dice desembolsado 50% en ahorros y 50% en la cuenta corriente. Y hacer tabla de amortización. Listo. Tal vez los que hicieron tabla de amortización, bien, pero pues no había necesidad. ¿Listo? Ahí también les pido excusas. Cuenta corriente. ¿Listo? Y si la hicieron, pues bien. Porque igual eso ustedes lo vieron de haber visto en matemática financiera. Una pregunta. Sí, señor. Es que yo hice uno que encontré en la plataforma porque no, hace 8 días en la clase el computador se me reinició y no alcancé a guardarlo, pero me estoy dando cuenta que ese que yo hice no es. Yo No, lo lo que pasa es que yo se los envié ¿por qué? Por Zoom y los que no les llegó se los envié por WhatsApp. no, pero a mí no me lo envió por WhatsApp, profe. Es Y que yo hice me uno tenían que que estaba en la escribir plataforma, era pero no, el no día está, porque o yo sea, tengo el más o WhatsApp menos parecido, separados pero no te por parece. días. Señor, Es que el que yo hice es parecido, pero no, creo que no son los mismos enunciados. bueno, ya miramos. Tengan presente que ya los trabajos que ustedes envíen después de ya dar iniciada la clase, pues ya no serán recibidos y ahí les hará falta una nota. ¿Listo? Punto 3. Compra 16 sillas disponibles para la venta. 3501. 16 sillas, cada una 1.300.000 a un responsable de IVA. A un responsable del IVA. Quiere decir que ese IVA me lo puedo tomar como un IVA descontable, teniendo en cuenta lo que hemos venido hablando, sobre todo pues en esta clase, de lo que está estipulado en el artículo 107 de relación de causabilidad. ¿Listo? A este le tendríamos que aplicar una retención en la fuente, 236540, fuente, del 2.5%, y un RTIC 236801. Y luego recordemos pues el tema de la causación. Si van teniendo alguna pregunta, por favor, van activando sus micrófonos. ¿Listo? ¿Y cómo era el Sí. pago? Por favor. Se paga 5% en efectivo, 10% de la cuenta corriente y 20% de la cuenta de ahorros. Y cuenta de ahorro. ¿Listo? Y luego disminuía ese proveedor. Este valor. ¿Listo? El siguiente punto que decía, por favor. Ese sí no estaba como completo, yo lo omití. Ah, bueno. ¿Alguien más lo omitió? No, profe, yo sí lo hice. ¿Y cómo decía? Ya, profe. Gracias.
Dice compra de 25 computadores disponibles para la venta. Dice, ¿qué más dice? Por 1.600.000 cada uno. Régimen simple. 5 por 1.600.000. Listo. Se requiere un régimen simple, ¿cierto? Señor. Listo. El 5% en efectivo, 10% cuenta corriente y 20 ahorros. Listo. Entonces, acá yo cometí un error en una cuenta. 2408. Ya le iba a preguntar ahorita si era que había bueno. cambiado. Bueno, bien, tranquilos, gracias. Entonces, bueno. Entonces acabamos revisando. Entonces, la pregunta del millón, ¿el régimen simple factura IVA o no? No. No, señor. Entonces, recuerden que en lo que nosotros vimos de régimen simple, ¿qué regímenes simples no facturan IVA? Primero, las personas naturales que no están obligadas, o sea, no están obligadas a facturar IVA, ¿sí? Pero están en el simple, ¿listo? Pero no están obligadas, ¿sí? ¿Por qué? Porque no cumplen los requisitos del artículo 437 del Estatuto Tributario, ¿listo? No cumple el requisito que no superan las 3.500 UVTs de ingresos, entre otros, ¿listo? Que no tienen más de 2 establecimientos comerciales, entre otros, ¿listo? Hay algunos Pues regímenes... igual Dime. pues igual ahí en ese punto yo lo dejé sin IVA porque pues no estaba especificado, solamente decía régimen simple, entonces lo dejé sin IVA. Listo. Entonces, hay algunos regímenes simples, ¿sí? Que son, hay algunos regímenes simples que son personas jurídicas que no son del grupo, que no son del grupo 1. Entonces, ellos, ¿qué pasa? Son responsables del IVA. ¿Listo? Entonces, ojo, si en el ejercicio dice que ese régimen simple, pues es del grupo 1, entonces se entiende pues que no son responsables del IVA. Si en el ejercicio dice que es una persona natural simple, ¿sí? Es una persona natural simple, entonces ahí sí deberíamos identificar si esa persona natural cumple con los requisitos de ser, para ser no responsable del IVA. Entonces, si yo les indico, ¿sí? Que es un régimen simple nomás, ¿cierto? Entonces lo vamos a dejar con IVA, ¿listo? Porque recuerden que los regímenes simples también son responsables del IVA, ¿listo? Cuando no, recuerden, la excepción es cuando son personas naturales y no cumplen los requisitos para hacerlo, o son personas naturales o jurídicas y están en el grupo 1, es decir, de salones de belleza o minimercados o micromercados. ¿Listo? Entonces, ese es el objetivo pues, del ejercicio, que lo vayamos despejando, las dudas. ¿Bien? Bien. ¿Listo? Profes, Sí, dime. profe, pero digamos, los computadores después de cierto valor, no es que hasta cierto valor, no es que no tienen IVA y después de cierto valor ahí sí. Bueno, sí. Teniendo en cuenta los computadores son 35 VTs o 45, de acuerdo al valor que ya les indico, a 36.308. No, regálenme en un segundo que no recuerdo. No recuerdo el número de VTs. Yo también lo hice con el IVA. Lo llevo así como lo lleva usted. Las 50 VTs. ¿Listo? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que las 50 VTs sería 1.815.400.
Lo que diría, así le estuviéramos comprando estos televisores o estos computadores, perdón, a un responsable del IVA, no llevaría IVA por el monto que tiene el computador unitario, es decir, 1.600.000 pesos, ¿listo? Por lo que existe esta exención, ¿listo? Bueno, Profe, ¿eso solo es para los computadores o algún otro y electrodoméstico? los celulares, que no superen ellos, sí creo que son las 32 VTs. Ya les digo. $22 VTs. Las neveras también tienen un beneficio con relación al IVA, siempre y cuando pues se tenga un certificado que se tenga que entregar como en un tema donde le van a dar el debido adecuado a la destrucción y todo ese tema. ¿Listo? Para las neveras también. Se tiene que entregar la usada y bueno, ahí también hay un tema del IVA con las neveras. ¿Listo? Esos son a grosso modo los electrodomésticos. Los computadores pueden ser de escritorio, pueden ser portátiles. ¿Listo? Para los celulares apera los celulares, las tablets y ya, si pasan de ese valor, pues ya se les cobra el IVA. ¿Listo? Entonces, valida la observación en ese orden de ideas. Se tendría que registrar, o sea, si ellos no tuvieran esa sección, ¿cierto? Se les registraría el IVA, pero como cuentan con la exención, entonces no registramos el IVA, ¿listo? Entonces pregunta, se supondría, o se supone, teniendo en cuenta pues el tema de los regímenes, que yo le tendría que al simple practicar rete IVA, ¿cierto? Sí, pero ¿según qué? Según las unidades de las VTs, no, en este caso no se aplicaría. Exactamente, muy bien. No le podemos aplicar rete IVA porque no tenemos base del IVA, ¿cierto? Entonces ahí no se le podría aplicar rete IVA, ¿vale? Entonces, por esa razón, esta cuenta quedaría así, 220501, proveedores, 40 millones, y luego viene el pago, Pago. que estaba igual que en la anterior, ¿cierto? O sea, en los mismos porcentajes, ¿verdad? Sí, sí, está igual. Listo, gracias. ¿Tenemos alguna duda hasta ahí, teniendo en cuenta pues, las observaciones que acabamos de hacer? Bueno, recuerden que si tienen dudas pueden activar sus micrófonos, no se preocupen, ¿vale? Bueno, vamos con el punto 5, ¿listo? El punto 5, ¿qué dice? Paga servicios de honorarios por valor de 9.890.000 de servicio de contaduría a una persona natural responsable del impuesto de renta y complementarios, no responsable de IVA. Paga el 50% de la cuenta corriente y el 50% en la cuenta de ahorros. Listo, honorarios. Honorarios por concepto de servicios contables, ¿cierto? 51, 10, 30. Gracias. Ok. Entonces, ojo, vamos a ir despejando unas dudas para el parcial, ¿cierto? Porque pues de pronto uno no sabe, eso nos puede, ese tema nos puede salir en el parcial. ¿Listo? Digamos, si estos honorarios fueran con un responsable del IVA o una persona natural que fuera responsable del impuesto de IVA, la pregunta es, ¿ese IVA yo lo llevaría como mayor valor o lo llevaría como un IVA descontable? Como un IVA descontable. IVA descontable. Listo, muy bien. ¿Y por qué? IVA descontable. Pues lo que yo tengo entendido que cuando es una cuenta de débito, el IVA siempre va con, si es débito, el valor, pues va en débito el IVA. Si es en crédito, pues va en crédito. Listo. Porque es el gasto con el que yo estoy corriendo por
pues precisamente por los honorarios. Listo. Y Sí, otra, dime. cuando se pone un IVA mayor valor es cuando una compra de un activo, ¿no? Bueno, ¿y por qué otra cosa más? Yo no podría tomarme ese IVA como descontable. Que lo hemos visto bastante. Porque no va directamente a mi actividad. Exactamente, y eso como nosotros lo hemos llamado. Gastos Tiene sea, relación de ¿Cómo? ¿Quién causalidad. dijo por ahí? Por ahí habló un muchacho y dijo algo. Causabilidad. Exactamente. Recordemos, por favor, que no se nos olvide el artículo 107 del Estatuto Tributario, donde hablamos necesidad, proporcionalidad y causabilidad. ¿Listo? Por favor. ¿Listo? Entonces, bueno, 2365, 25, si no estoy mal, por horarios, retención en la fuente por horarios. Entonces, él es un declarante, lo que quiere decir que vamos a autorizar la tarifa por el 11%. ¿Listo? Profe, Dime. 6515. Gracias. Listo. Y vamos con Profe, RTI. una pregunta, o sea, es decir que si en ese caso fuera responsable el IVA sí es descontable, ¿o no? Sí, pero ¿por qué? Porque tiene relación de casualidad. ¿Por qué? O sea, sí tiene relación de causalidad, pero ¿por qué? Porque lo necesitamos para nuestra actividad económica. Bueno, más o Por menos sí va ejemplo, pues asociado más o ahí. menos, no Sí, indirectamente, no directamente. es decir, va asociado a la respuesta, ¿sí? Y o sea, yo no les molesto preguntándoles por qué para ver si los corcho o no. Porque ustedes tienen que tener muy claro, o sea, todos tenemos que tener muy claro que existe esa relación de causalidad, necesidad y proporcionalidad. En este caso no sería una relación de causabilidad, pero sí de necesidad. ¿Listo? ¿Por qué? Entonces, lo que nosotros hemos venido hablando, no todos los honorarios, si a mí me cobran un IVA, podrá tomarse como un IVA descontable, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo no sé si a ustedes les coloqué un caso que yo a veces traigo, digamos, yo pago unos servicios o unos honorarios para que me generen unos diseños y unos planos, ¿sí? Pero yo lo hice con una persona, con una empresa que de pronto se llama Constructora Bolívar, y ellos me hicieron a mí los planos y todo, ¿sí? Y por esos planos, o sea, la vivienda no tiene IVA, ¿sí? Pero unos honorarios, por ese concepto, pues sí tienen IVA, entonces ellos me cobraron un IVA, ¿sí? Entonces yo me dedico, como ustedes pueden observar, a la compra y venta de escritorios, bueno, de sillas, de computadores. Entonces, ¿será que esos planos que ellos me hicieron tendrán causalidad? Depende. Depende si es que yo necesito expandir mi negocio y necesito hacer unos diseños, de acuerdo a eso, pues voy a hacer mis oficinas, mi fábrica, sí. Pero resulta que yo no hice nada con eso y me estoy llevando como un IVA descontable, entonces no tiene relación ni de causabilidad ni de proporcionalidad con el ingreso, ni de necesidad. En cambio, que si hablamos de unos honorarios y unos servicios contables, pues muy seguramente sí, pero ahí iría más asociado a la necesidad. ¿Por qué? Porque es que si yo no tengo los servicios contables, pues puede ser que a mí me multen y me cierre, ¿sí? Entonces ahí estoy hablando de necesidad, o sea, yo tengo la necesidad de tener el contador para que mi negocio siga en marcha, o los servicios contables, ¿listo? Y esto necesito que les quede muy claro, ¿sí? Porque de pronto, en algunos casos, estamos hablando de planeación fiscal, entonces, por ejemplo, y por eso soy bastante enfático ahí, puede ser que en el parcial ustedes tengan unos horarios, ¿sí? Y ustedes les coloquen un IVA descontable, ¿sí? Entonces, yo le pregunto, yo le diga, justifique su respuesta si usted coloca un IVA descontable o no, teniendo en cuenta pues lo que hemos visto, porque eso es lo que viene asociado a la planeación, ¿sí? Entonces, ojo, si tienen dudas, pues van preguntando, porque pues hoy es el día. Si ya hoy no lo hacen, grave. Profe, qué pena, como no tenía el punto 4, me dices cuántos computadores compraron y a qué valor. A 1.625.000. Ok, gracias. ¿Listo? Entonces, bueno,
Entonces, sí es más o menos la respuesta, o sea, es más o menos, o sea, tienen la idea, ¿sí? Sino que toca, pues, fundamentarla más, ¿sí? Porque, por ejemplo, digamos que yo me tomé un IVA descontable de un valor bastante alto que me cobró Constructora Bolívar, y eso me implicó ese IVA que yo me tomé a favor, o ese IVA descontable me implicó un saldo a favor en mi declaración del IVA, y a la DIAN se le hizo muy raro y me requirió, ¿sí? Entonces lo que me va a decir el funcionario de la DIAN, bueno, cuénteme usted por qué se tomó ese IVA como descontable si en realidad pues no tenía como relación de causabilidad. Entonces ya depende de lo que yo le sustente al fiscalizador de la DIAN, la respuesta pues él me dirá, ah bueno, no hay problema, o me dirá, bueno, pues tienen una sanción por inexactitud, la sanción por inexactitud tiene un monto adicional, pues si le da, obviamente, esa sanción por inexactitud, si usted disminuye su saldo a favor, ¿cierto? O aumenta su impuesto a cargo, quiere decir que tiene que calcular además una sanción por corrección y adicional, pues muy seguramente tendrá que liquidar unos intereses, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo tengo que tener bastante claro cuando genero pues estos temas ante la fiscalización de la DIAN. Tengamos presente que ahorita pues es muchísimo más fácil que la DIAN me requiera pues con estos temas pues por todo el tema de la facturación electrónica, las bases de datos de los cruces que ellos tienen. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí recordemos que podemos... Profe, Dime. una pregunta del punto 4. Sí. Es que no entendí por qué no sacaron la rete fuente y la rete ICA. Porque estábamos con un simple y nosotros a régimen simple no le podemos practicar retención en la fuente ni reteica. ¿Por qué? Porque él no está pagando ya esos impuestos, entonces sería ilógico, o sea, no lo van a tomar a mal, pero sería ilógico de la administración que lo pusiera a practicar de retención en la fuente y reteica si él el impuesto de renta ya no lo presenta y el impuesto del ICA tampoco, él presenta ese el impuesto unificado del simple. Pero a él sí se le debe practicar reteiva. Pero ¿por qué no le aplicamos RT-IVA? Porque él no tenía base para practicar el RT-IVA. Si hubiera tenido un IVA, sí le hubiéramos tenido que aplicar el RT-IVA. Ah, listo, profe. ¿Listo? Bueno. Recordemos que aquí ustedes pueden manejar dos tarifas. ¿Listo? O sea, ¿cómo así dos tarifas? No es que puedan manejar dos tarifas, sino que a veces se presta para la confusión y lo hemos visto. La tarifa del 9.66 y la del 6.9. ¿Listo? Recordemos que la diferencia entre la una y la otra, que la una son unos honorarios normales y las otras son por unos honorarios de profesionales liberales, como pueden ser la profesión de la contaduría, la profesión del derecho, la profesión de la ingeniería, etc. ¿Listo? Entonces, pues a este le vamos a dejar la del 9,66 dividido en 1000. ¿Listo? Y luego vamos con una 23, 35. 25. Gracias, 25 honorarios. Perdón, estoy tomando el que no es. ¿Listo? ¿Y cómo dice que es el pago? Por favor. Creo que debe ser de una Esa es vez. cuenta de ahorro 50% y cuenta corriente 50%. Listo. Profe, ahí tengo una pregunta. Dime. Pues yo ahí donde se puso honorarios, pues pongo otros costos y gastos también, ¿es válido? Sí, Es por la cuenta 233595. sí, pero pues si tenemos la cuenta exacta de honorarios, pues es mejor dejarle la de honorarios. ¿Listo? Porque pues si está ahí, pues se utiliza. La de otros es cuando yo no tengo más cuentas, o sea, donde si no tuviera los honorarios, sí lo colocaría ahí. Entonces es mejor que se deje ahí en la cuenta que es. Ya si no la encontramos, pues sí coloquemos 233595 de otros, ¿vale?
Listo. Y acá cancelo mi causación. Listo. Voy a dejarlo ahí un momentico para que vayan tomando nota o haciendo los ajustes pertinentes. Profe, Dime. le aviso de una vez, pues es que lo que pasa es que me está molestando el internet y así me pasó hace 8 días en taller contable y preciso usted llamó lista y no me contó a mí. Ah, bueno. Listo. Sí, es que está molestando, se me salió por un momento, entonces por si acaso. Listo. Listo. ¿Dudas hasta ahí? No, señor. Bueno, muy bien. Bueno, vamos continuando. Punto 6. ¿Sí? ¿De dónde sale ese 1.815.400? No lo veo. 1.815.400. Está arriba. Más arriba a la izquierda. Ese. Ah, este no, este fue un ejemplo que les coloqué para de los computadores que tienen la sección del IVA. Lo mismo para los celulares. Hizo 50 VTs, la multiplicación de las VTs. Ah, listo, señor. Gracias. Vale, no hay problema. Bueno, el sexto. Paga arriendos a un responsable de IVA por un valor de 12.670.000 Listo. de 12.670.000. un responsable de IVA. Paga el 50% en la cuenta corriente y el 50% en la cuenta de ahorros. Entonces, vamos a dejar arrendamiento. De un responsable de IVA a un responsable de IVA. 51, 20. 2010. 10, puede ser 10 o puede ser la de oficinas, no hay problema. ¿Listo? Entonces, Ok. arriendos. Entonces, aquí viene un tema también, es decir, él es responsable del IVA, a quien le estoy adquiriendo ese servicio de arriendo, entonces lo que significa que me va a cobrar un IVA. Entonces, ¿ese IVA es descontable? Sí, no, ¿y por qué? Sí, es descontable porque lo necesitamos. Es necesario para la venta. Muy bien, Porque el arrendatario es responsable de IVA también. listo. Pero ¿qué Él sucede? está obligado a descontarlo. Voy a poner un ejemplo. Si, a ver, si no fuera un arriendo de una oficina, bueno, voy a poner un ejemplo que puede salir en el parcial, sino que fuera el arriendo de la casa del gerente. ¿Por qué? Porque pues la empresa tiene como política pagar a los gerentes su vivienda o su arrendamiento, porque hay algunas empresas que lo hacen así. Entonces la pregunta sería, ¿ese IVA sería descontable o no? Pues primero no tendría IVA porque el IVA para los arriendos de vivienda no se cuenta. Muy bien, exactamente, ¿sí? Si depende de la destinación que yo le vaya a dar al bien, se define si va con IVA o no. Si es para vivienda habitacional, es decir, donde yo voy a vivir, pues ahí no me pueden cobrar IVA. Así yo le esté pagando a una inmobiliaria que sea responsable del IVA, no me lo pueden pagar. No me lo pueden cobrar. Si es para una oficina, sí. ¿Listo? Y supongamos, solo un supuesto, porque no va a pasar en la vida real, que me cobraran IVA sobre esa casa de gerentes. ¿Podríamos tomarlo como IVA descontable o no? ¿Qué opinan ustedes? En el evento, ¿no? O sea, eso nunca va a pasar en la vida real que me cobren IVA por ese arrendamiento. Pero en el evento que me cobraran IVA, ¿ustedes qué opinan? Pues que no se lo pueden cobrar y segundo no se podría tomar como IVA descontable. ¿Listo? ¿Por qué? Porque no tiene relación de causabilidad, necesidad ni proporcionalidad. ¿Listo? Entonces, bueno, 23
365. Revisemos la retención en la fuente. Por Yo tengo 23, 65, 30. correcto. 365, 30. Arrendamientos. ¿Listo? ¿Qué tarifa aplicaron? 3,5. 3,5%. ¿Listo? Red de ICA 23, 68, 01. 40. Bueno, ICA. ¿Y qué tarifa aplicaron ahí? Volví a aplicar la 9,66. Listo. Revisemos. ¿Alguien utilizó otra tarifa ahí? Ah, por acá yo creo que tengo acá. Yo me la comí, estaba rica. Acá la... No, pero ¿cómo así? Tengo aquí la tabla de ICA. Sí, profe, me quedó mal ese punto. Listo, no hay problema. Pues ese es el objetivo con esta clase. Ahorita pues vamos a hacer solo 2 ejercicios y ya continuamos con el... A ver si acá está. Si es acá que lo descargué. Bueno, ¿o esto qué es? Para salir de la duda, ¿no? Porque creo que es el 4.14. Ya lo revisamos acá. El 4.14 no es para servicio de transporte, más que todo para arriendo me parece que no es ese, sino que se aplica, creo que es el 9.66 que había hecho mi compañera. No, este no es, este archivo no es. Creo que En la tarifa del 4,14 no habla nada de arrendamientos, profe. no voy a revisar porque no recuerdo. Entonces, $9.66, muy bien. Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados. Listo, esa la podemos utilizar allí. Listo. Entonces, muy bien. Esto. El 9,66. Dividido. Voy a quitar esto para que lo podamos ver. Y 23, 35, 40. Profe, qué pena la retefuente que hice arrendamiento, ¿por cuánto lo multiplicó? 3.5%. ¿Listo? Bueno. ¿Cómo es el pago, porfa, de ese punto? 50% en cuenta de ahorro y 50% en cuenta corriente. ¿Dudas hasta ahí? Listo. Vamos con el punto séptimo que dice. Vende 12 sillas cada una por un valor de 1.950.000 a un gran contribuyente. Me ¿Cuánto? paga el 30%. ¿Cuántas sillas, perdón? 12 sillas a 1.950.000 a un gran contribuyente. A un gran contribuyente, ¿cierto? Lo que quiere decir que ese gran contribuyente a mí me va a cobrar el IVA. Red de ¿cierto? IVA. General.
Entonces 24, 08, 02. IVA. Profe, que ay, porque en la última donde dice 14.511.000, porque lo dejó como el nombre de cuenta de ahorros? Si ya arriba tiene cuenta de ahorros y cuenta corriente. Ah, bueno, este es arrendamientos. Gracias. Gracias. Entonces, bueno, con un gran contribuyente. El gran contribuyente me va a practicar a mí unas retenciones que van a 13.5515. Rete fuente 2,5%. 13.5518. Rete ICA. Por el 11,04 dividido en rete IVA 13.5517 por el 15%. ¿Listo? Y clientes 13.0505 Profe, ¿ahí no vas a hacer la autorretención o no es necesario? Sí, ya la dejo de ultimitas, pero si la hicieron de Ah, ok. primeras no hay problema, ¿vale? ¿Cómo es el pago? ¿Cómo me pagan? En caja, caja el 30%. Cuenta corriente el 10% y cuenta de ahorro el 15%. Cuenta corriente el 10, ¿cierto? El 10 Y y el ahorro 15. el 15. Listo, gracias. Bueno, ahí cometí un error, creo. Porque es el de 48. Listo. Y luego disminuyo los clientes con lo que me pagan. Muy fácil. Y aplico la autorretención. 13.5505 anticipos contra la 23.6575 autorretención. Listo. Entonces, ¿qué tarifa aplicaron ahí? 13.55. Ah, esa es la de La autorretención. 0.4. ese es 0,4. En el 0,4 Sí, señor. contra esto. Listo. Y ya pues a este registro le haría falta el costo con la salida del inventario, pero pues bueno, como estamos revisando es el tema de los impuestos, entonces no hay necesidad que uno no lo va a colocar. ¿Listo? Yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Qué pasara si yo uniera estas dos cuentas, es decir, esta autorretención o este anticipo, lo colocara acá? ¿Qué opinan ustedes? O sea, ¿ustedes lo dejarían así o no y por qué? A ver, ¿qué opinan, muchachos? Vamos a la pregunta, profe. Si unirían estas dos cuentas de retención en la fuente, esta, la 13.5515 y esta 13.5505 de anticipos, si ustedes las unirían, sí, no y por qué.
¿Qué opinan ustedes? A ver. Profe, pues yo siempre las he manejado separado porque pues primero el software lo hace casi automáticamente, lo del anticipo, pero sí, digamos, cuando se hace una declaración, pues básicamente sí se resumen por lo que son 355. Listo. Digamos que al momento final sí se podría sumar o lo suman. Exacto. Resulta, yo les cuento algo. ¿Por qué les hago la pregunta? Porque alguien en alguna empresa me dijo, no, pero lo que pasa es que yo las uno y yo no le veo problema. Yo le dije, sí, o sea, yo sí le veo problema, ¿sí? Porque es que yo no puedo revolver estas porque son conceptos diferentes. Esta es una autorretención y esta es una retención en la fuente, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el software me lo separa así porque son dos cuentas diferentes. ¿Qué es lo que va a suceder? Que cuando yo esté generando mi información exógena y yo empiece a aplicar las bases, ¿sí? Para aplicar, para identificar este valor de dónde me salió, pues de pronto no lo voy a encontrar porque me da junto con este. En cambio, si yo tengo este valor por separado, yo ya tengo claro que fueron las retenciones que me practicaron y esto corresponde a anticipos o autorretenciones que yo me practiqué. Entonces, lo que dice Diana, eso sí es cierto, pues si yo llego y la resubo en una 13, pues sí, se van a ver juntas, pero el objetivo es que yo las tenga discriminadas para identificar por qué conceptos fueron esos anticipos. ¿Listo? Entonces, sí es mejor, o mi sugerencia es, claro que ahí sí, como dice el cuento, cada quien mata sus pulgas a su acomodo, ¿sí? Pero sí es más para un tema de información y de revisión de cuentas y de chequeo de cuentas, porque yo podría revisar fácilmente que efectivamente se han practicado todas las retenciones y las autorretenciones, cogiendo mis ingresos que yo a la fecha y simplemente le aplico el porcentaje y ya en el acumulado pues lo veo. Entonces no tendría ningún problema. En cambio que si tengo pues revuelto, pues bueno, ¿listo? Bueno, gracias por la intervención. ¿Dudas hasta ahí? Bueno. ¿Cuántos puntos son, porfa? 12, profe. Bueno, ya casi vamos a acabar. ¿Qué dice el punto número 8? Vende 13 computadores, cada uno por un valor de 2.350.000. Bueno, un momento. Sí, ¿no? Vende computadores. Computadores. Espera un momento. Computadores. ¿Cuántos vende? Es 13 por Sí. 2.350.000. 2.300.000. Entonces, ojo acá que quiero ser. ¿A quién se los vende? Le digo, a un responsable de IVA. Listo, a un responsable del IVA. Entonces, ojo. Ya voy a ir revisando porque hay algunos aspectos que no van de ese ejercicio. Entonces, bueno, recuerden que yo soy responsable del IVA. Yo independientemente de quién le venda, le debo cobrar el IVA. ¿Listo? Resulta que yo compré esos computadores sin IVA, ¿cierto? Por la característica de que no cumplía con el requisito de las 50 VTs. Independientemente que yo los haya adquirido sin IVA, yo me estoy pasando, o sea, yo estoy pasando por el valor de las 50 VTs. Entonces, en ese orden de ideas, yo tengo la obligación de cobrar o de cobrar el IVA por la venta de esos computadores, así yo no lo haya pagado en mi primer vez. ¿Listo? Yo cuando no lo cobraría, cuando, si de pronto en algún momento no supera las 50 VTs. ¿Listo? Entonces, por esa razón, yo debo de cobrar el IVA. ¿Listo? Adicional, pues, porque soy responsable y cumplo con el requisito. ¿Listo? Entonces, bueno, resulta que me van a aplicar retención en la fuente, RETEICA, pero RETEIVA no. Sí. Y este registrico quedaría así. Si es el mismo pago que el anterior, quedaría así como tal. ¿Listo? Lo único que le quité fue RETEIVA. ¿Dudas hasta ahí, muchachos? Muchachos. ¿A cuál le quitó el RTIO, profe? Perdón. Mira acá, se lo quité porque pues como es con responsable del IVA y responsable del IVA, me pueden aplicar retención en la fuente y RETEICA, pero RETEIVA no me lo pueden aplicar
No lo quité de acá porque se me daña la fórmula, entonces le dejé acá en 0. ¿Listo? Ah, ok. Bueno, sí, pues no entendí por qué le sacó a RT iba así y no iba, pero bueno. No, yo se lo dejé en 0, sino que lo copié y lo pegué para que no tuviera que volver a digitar. Igual Entonces, sí que para que no le borre la celda. oye, exactamente, exactamente. Pero acá, pues, yo podría hacer eso y también ya le quito RT. ¿Listo? Para que quede ahí listo. Bueno, punto número 9. 9. ¿Qué dice el 9? Compra. Compra. ¿Qué compra? 33 sillas disponibles para la venta, cada una por un valor de 1.250.000 a un gran contribuyente. Listo. Ah, profe, creo que nos faltó hacer el pago. No, porque el pago yo lo dejé acá, si era igual, míralo acá. Gracias por la observación. Aquí está el pago. Ah, ok. Me Listo, voy a sino pues contar. como lo copié y lo pegué igual, bueno, no hay problema. Sillas Ok, sí. a un gran contribuyente, gracias. Ah, Entonces, ese gran contribuyente, evidentemente, a mí me va a cobrar un IVA. Ese IVA es un IVA descontable. y retejuente. Perdón. Entonces, ¿yo qué le puedo practicar a ese gran contribuyente? Yo le practiqué retejuente solamente. Bueno, el Listo, IVA y el retejuente. De listo, 2,5. 2,5 por listo. ¿Quién más? Sí, igual que mi compañera. Listo, 23,65,40. listo. Entonces, bueno, le estoy adquiriendo con un gran contribuyente, ¿cierto? Sí, sí. Sí, señor. Listo. Entonces, bien, nosotros tenemos varios, llamémoslo así, 3 tipos de grandes contribuyentes. Lo voy a ir colocando acá. ¿Listo? Gran contribuyente. Tenemos el gran contribuyente normal, ¿sí? Tenemos el gran contribuyente autorretenedor, auto, en renta. Y tenemos, voy a dejarlo por acá, el gran contribuyente autorretenedor en renta e ICA. ¿Listo? Resulta que en su, llamémoslo así, en su espectro mayor, los grandes contribuyentes pertenecen entre este y este grupo, entre estos dos. Son muy pocos los que están acá, pero existen algunos grandes contribuyentes que aún no son autorretenedores. ¿Listo? Existen algunos grandes contribuyentes que son autorretenedores solo en renta. ¿Por qué? Porque la DIAN es quien emite la resolución para que ellos sean autorretenedores, ¿sí? Pero la DIAN, ¿qué impuestos recauda? ¿O sobre qué impuestos tiene potestad la DIAN? El IVA y lo que produce la renta. Exactamente, es decir, impuestos nacionales, más no departamentales o municipales, ¿sí? Entonces, la DIAN no podría decir que como tienen la resolución de la DIAN de autorretenedores, también van a ser autorretenedores de renta y de ICA, ¿sí? Entonces ellos son autorretenedores de renta. Y están los que tienen las dos, están los grandes contribuyentes que tienen las dos resoluciones de la DIAN y de la Secretaría de Hacienda, supongamos que están en Bogotá, ¿sí? Entonces, si tienen las dos resoluciones de autorretenedores, ellos serán autorretenedores en renta e ICA. ¿Listo? ¿Alguna duda hasta ahí? El ejemplo no especificaba, solo decía grandes contribuyentes. Exactamente, muy bien, y ahí quería llegar, ¿listo? Entonces, bueno, como el ejercicio no especifica, ¿listo? Entonces le vamos a dejar para el ejercicio, como decía, solo grandes contribuyentes, no decía si autorretenedor en renta, autorretenedor en renta ICA, ¿listo? Lo vamos a dejar como si él no fuera autorretenedor, ¿listo? Entonces, en ese orden de ideas, ¿yo qué le puedo practicar? 23, 65, 40,
fuente. Acá. Ojo, el día del parcial, ¿sí? Tienen que revisar muy bien eso que les acabé de indicar, porque algunos grandes contribuyentes pueden decir que sean autorretenedores en renta, en ICA, o solo que diga grandes contribuyentes, ¿vale? Listo, 23, 68. Me imagino que esto es un repasito para ustedes, o lo están viendo en alguna otra materia todo este tema de los registros contables. No, profe, es un repaso que eso lo vimos con No, usted profe. en tributario 2. Profe, profe, tenía rato que no contabilizaba, no hacía Cárdenas, y por eso me demoró un poquito. Yo también, porque en todas las materias que estoy dictando, casi en ninguna estoy dictando Bien, contabilización. sí, claro. Sí, de hecho fue cuando vi con usted taller tributario 1, ya hace un año, más de un año, que no Más de un tocaba año. eso. Yo igual este Sí. semestre, creo que es el primer ejercicio que yo desarrollo con estudiantes, porque el resto de materias no va para este tipo de ejercicios. Pues me Pero pareció sí, como que bacano como para volver a recordar y como que a veces no se sí, le va olvidando. a mí también se me olvida a veces los códigos. Y como lo que decía Diana, resulta que el software, pues a uno le entrega todo parametrizado, entonces uno simplemente le da el nombre de la cuenta y él trae el código. O uno le da directamente el medio del código y ahí lo va buscando, entonces uno pues se le olvida. Bueno, 220501, proveedores. Profe, yo tenía entendido que, aunque pues ya que tú lo pones así, tiene algo de lógica, pero yo a ningún contribuyente le aplicaba ICA, rete ICA. Y mira que eso pasa, ¿sí? Yo antes, cuando empecé, yo tampoco les aplicaba ICA porque yo asumía, ¿sí? Yo asumía que eran, y eso es normal, porque muchas veces pues a uno no se lo explican muy bien, entonces yo asumía que cuando ya por el nombre de ser autorretenedores, pues no se les practicaba retención en la fuente ni ICA, hasta que algún día me encontré con un colega y él me dijo, Miguel, ¿y usted por qué no practica rete ICA en estas operaciones? O sea, de hecho él me decía que solo si no tiene en la factura, si no dice en algunos regímenes grandes contribuyentes, dice autorretenedor en renta de ICA, y si solo decía gran contribuyente autorretenedor, entonces él me decía, es mejor que le aplique rete ICA, porque no le está diciendo que tiene resolución de la Secretaría de Hacienda. Entonces ahí me pasó exactamente lo mismo que Diana, entonces yo empecé a consultar y efectivamente pues es el caso. Sin embargo, si quieres echar una revisadita, la revisas y me cuentas, ¿listo? Entonces, la sustentación de eso fue lo que yo les acabé de decir y lo que decía Diana. Sí tiene lógica porque es que quien me pide la autorretención es la DIAN. Y la DIAN, y eso fue lo que sucedió con la DIAN ahorita con el tema del simple. O sea, yo hablo ahorita como si hubiera sido ayer, pero eso fue, recién salió el simple, que lo que decían que eso los demandó los municipios porque decían, ahora el recurso de nosotros lo va a tener la potestad de la DIAN. Y ya pues la DIAN tuvo que empezar a explicar unos series de temas que ellos no, yo no voy a coger la plata de ustedes, yo se las voy a entregar así. Por eso en la liquidación del simple, la DIAN tiene que, así no haya un impuesto a cargo, tiene que pagarle al distrito lo que le corresponde o a la Secretaría de Hacienda lo que le corresponde. ¿Listo? Bien, muy bien. Entonces, bueno, creo que el pago era como este, lo voy a copiar de acá para no qué, para no repetirlo. Estas cuentas. Es decir, el 5 en efectivo, el 10 y el 20, ¿cierto? Listos. ¿Dudas hasta ahí, muchachos? No, profe. Listo, muy bien. Entonces el 10, ¿qué dice?
Ya le digo, profe. Gracias. Bueno, dice, compra 38 computadores. Es una cosa compra. Para que vaya copiando y pegando. Sí, acá Eh, esa es la ventaja de tener formulado. Entonces acá, compra computadores, también. Ya que hay computadores y son 38 computadores por 1.650.000. 38 por 600. A ver, ¿qué más dice cada uno? Ah, un responsable de IVA. Pero recuerden lo que nosotros vimos. Para este caso yo solo estoy comprando un responsable del IVA, pero resulta que por unidad, o sea, por unidad, él no aumenta las 50 OBTs, que son 1.800.000 pesos. Entonces, el IVA, o sea, no iría al IVA, básicamente. ¿Listo? Por el tema que acabamos de evidenciar en el punto anterior de los 50 OBTs. ¿Listo? Profe, ¿cómo así? O sea, si supera la suerte, ¿no lleva IVA? Si no lo supera, no lleva IVA. Si lo supera, hay que adicionarle el IVA, ¿sí? Pero ahí, es decir, la DIAN me dice, usted lo debe tomar por unidad y no por una cuenta global, ¿listo? Es decir, como le estamos tomando acá, por precio unitario, no supera las 50 VTs, ¿sí? Entonces no le va a cobrar el IVA. Si el precio de adquisición fuera, por ejemplo, de 1.850.000, ahí ya inmediatamente, ahí iría el IVA, siempre y cuando pues esté con un responsable o con un responsable del IVA. ¿Listo? O con un simple que sea responsable del IVA. ¿Qué haría si básica? Ah, bueno, acá hay un error. Perdón. Ah, no, ahí está bien. Listo, quedaría así. Más o menos. Voy a, bueno. Tal vez algunos les dejaron el IVA, pero pues bueno, era por lo que no sabían, por lo que pues estas operaciones no se ven a menudo. Con el tema de los celulares, por eso es que no sé si a ustedes les ha pasado que están por las páginas de Claro, ¿sí? Y dicen, ay, este celular no tiene IVA, cómprelo, es por el precio, ¿listo? Porque pues independientemente, si se generara el IVA, pues la Claro debería pagarlo, ¿listo? Sino que en esos casos, pues claro, quien sea, debería pagar, o el consumidor final. Finalmente, pues eso. ¿Listo? Listo. El 11. ¿Qué dice el 11? Vende 20 sillas, cada una por un valor de 1.550.000. 20. Reventa. Sí. Espérame. 20. Voy a llevar estas cuentas para acá. Cuando ustedes estén haciendo el parcial, si ustedes hacen lo mismo que yo les pido el favor pues que sean bastante cuidadosos, porque a veces uno al copiar y pegar pues comete errores y no se da cuenta, ¿listo? Entonces, ¿vende cuántas, perdón? 20. 20 20 sillas, por, 1.550.000. ¿a quién se las vende? A un responsable de IVA. Listo, a un responsable del IVA, quedaría todo igualito, menos el RTIVA que ahí se lo acaba de quitar, es decir, el IVA generado, independientemente yo a quien le venda, debo cobrarle el IVA, la retención en la fuente, el RTICA, ¿listo? Los clientes, la Pero ahí causación. también iría sin IVA, porque no cumple, cuestan... Ah, no, pero miento, sí, miento, porque porque son estamos con las sillas. sillas. Listo, muy bien. Bien. Los clientes, la caja de la cuenta corriente, la cuenta de ahorros, clientes, hacemos la autorretención, ¿listo? Y listo. Quedaría así. Bien. Y el último punto. Es otra venta. Debe ser de computador. Vende, sí, vende 13 Listo, computadores. Profe, Sí. una pregunta, yo lo hice con Cardex, ¿no tiene nada que ver? ¿No pasa nada? No, de hecho, o sea, en realidad pues yo no lo estoy haciendo con Cardex porque el objetivo pues es revisar el tema tributario, ¿sí? Pero sí, o sea, así
se debió haber hecho, pues es el CARDEX y el Para costo. poder el costo, para poder encontrar el costo. Exactamente, exactamente, listo. Pero pues yo no lo estoy haciendo por temas de tiempo, ¿sí? Y porque pues en realidad no lo requerimos, pero si yo quisiera hacerlo como es, yo debía haber colocado los CARDEX para iniciar cuántas unidades quedan y sobre todo el costo, ¿no? El costo que evidentemente pues nos va a servir para generar el estado de resultados, ¿listo? Bien, ¿cuántas sillas, cuántos computadores vende? 13 computadores. 13, ¿a qué precio? 2.050.000. Este pasa lo mismo que la venta anterior, es decir, lleva el IVA por lo que supera las 50 OETs, entonces ya toca cobrar el IVA. ¿A quién se los vende? A un gran contribuyente. A un Es gran decir, toca contribuyente, entonces 13, gigante. 17, RTI. Y listo. Bueno, el balance de prueba no lo alcanzamos a hacer, ¿listo? Y en el parcial yo les voy a colocar un ejercicio muy parecido a este de unos registros contables para revisar el tema tributario, pero no les voy a poner a hacer balance de prueba porque pues evidentemente si yo no alcancé, pues, o sea, no quiere decir que yo sea muy habilidoso, pero si yo no alcancé a desarrollarlo, pues ya con la premura de tiempo y todo eso, pues no se les voy a colocar porque tal vez ustedes tampoco pues alcancen a desarrollarlo. Entonces el parcial será un ejercicio así, tal vez unas preguntas del simple, ¿listo? Que eso fue lo que vimos este corte, y un ejercicio, una liquidación de un simple, como lo hicimos la clase pasada o la antepasada, bueno. O sea, les voy a entregar un ejercicio así y una liquidación básica como la trabajamos del simple. ¿Listo? ¿Sí se acuerdan la liquidacióncita esa sencillita que hicimos del simple? Sí, señor. Profe, ¿Listo? ¿me haces un favor? ¿Podrías sumar esa columna? ¿Cuál? ¿Toda esta? Sí, A ver si ya somos iguales. correcto. Aquí me da 48 millones Ah, no, lo de 310. toda la columna, Ah, bueno. todos los registros. Débito y crédito. Correcto. Una diferencia. De 50 millones. Ah, los 50 millones acá ¿de la qué? De la Constitución. Aquí porque finalmente yo incluí en el crédito, acá la Constitución de 250, acá dejé solo 200. Entonces ese es mi error. Profe, ¿tú subes esta clase de hoy? Qué pena. Sí, claro, ya ahorita apenas se convierta la subo. ¿Listo? Vale, profe. El parcial es durante la clase de la otra semana, ¿verdad? Sí, o sea, ustedes se conectan nos conectamos por acá a las 9:30, yo les entrego el parcial y ya me desconecto y ustedes me lo envían. De pronto, yo les dejaré que me lo envíen, si de pronto pues está un poco complejo, que me lo envíen a más tardar hasta las 11 de la noche, por ejemplo. Pero pues yo se los voy a hacer muy sensato para que ustedes lo alcancen a trabajar. Y si pues tienen todo claro, pues no van a tener ningún tipo de inconveniente. Vale, profe, muchas gracias. Bueno, con gusto. Voy a dejar de compartir un momento para llamar a asistencia. ¿Listo? Profe, qué pena. ¿Usted puede explicarnos? Pues yo la verdad no he entendido bien lo del régimen ordinario, que usted dijo que tocaba sacarlo. No, lo del régimen ordinario es cuando es responsable del IVA, que es eso. ¿Listo? Yo creo que les había pedido un balance de prueba. ¿Listo? Pero pues ese no lo voy a desarrollar yo porque pues no alcanzamos. ¿Listo? Y el objetivo es que ya la siguiente clase después del parcial vamos a ver este mismo ejercicio que desarrollamos hoy,
bajo el régimen simple para identificar la diferencia entre un régimen ordinario, que sería ser responsable del IVA, versus el régimen simple, a ver qué, más qué le conviene más al contribuyente. Profe, yo sí, bueno, yo le hice todo completo. Ah, bueno, bien, bien. Carta de amortización, movimiento, balance, estado de resultados y renta. Ah, mejor dicho, acá fue... Eso cogí 2 tazas de café para terminarlo. No, pero eso está bien porque el tema, por ejemplo, si nosotros hiciéramos un estado de resultados, pues de una vez podríamos sacar el impuesto a cargo, o sea, el impuesto a cargo en renta. Y así podríamos hacer una comparación de si a él sí le convendría más estar en un régimen ordinario o estar en un régimen simple. ¿Listo? Pero bueno, bien, muy bien. Okay. Y yo les cuento un poco qué más vamos a hacer con este ejercicio más adelante. Luego, o sea, la siguiente clase vamos a identificar cuánto sería lo que tendría que pagar por IVA, cuánto sería lo que tendría que pagar por renta, cuántos formularios tendría que diligenciar al año, ¿listo? Y dejamos esa información ahí. Y luego hacemos el ejercicio desde un simple a ver qué le convendría más, ¿listo? Bueno. Cindy, Paola. Presente, profe. Aquí está. Giancarlo. Sí, tú hablona. Presente, profe. Listo, Giancarlo. Juan José. Presente, profe. Listo, Juan. Jaime Andrés. Presente, profe. Listo, Jaime. Angélica, pues si no está, ya me dijo que había estado. Aquí estoy. Listo. María Elena. Presente, profe. Gracias. Iván Albeiro. Presente, profe. Gracias, Iván. Juan Carlos. ¿Juan Carlos o Juan Camilo? Juan Camilo, perdón. Creo que siempre lo pongo. Presente, profe. Vale, Juan. Diana. Presente, profe. Gracias, Diana. Lina. Presente, profe. Listo, Lina. Christopher. Christopher, no lo vi hoy. Listo. Manuela. Presente, profe. Listo. Y Natalia. Presente, profe. Listo. Entonces voy a compartirles un poco el ejercicio y si quieren ver algo en particular, me cuentan, porque el objetivo es que yo les iba a decir que me enviaran el ejercicio corregido, pero pues, ¿para qué? Pero sí es bien que ustedes hagan las correcciones pertinentes para que tengan pues como una especie de modelo para el parcial. Esto les va a servir como modelo, pero no les va a servir como el parcial porque yo lo que les decía, o sea, el hecho que yo les diga a ustedes honorarios no quiere decir que ya ese IVA se lo pueden llevar como descontable. Por eso yo ahí les indiqué y les di como algunos tips para el parcial. ¿Listo? Si quieren ver algún punto en particular me van diciendo y si tienen alguna duda, pues me la pueden ir formulando. ¿Listo? Profe, normalmente cuando, digamos, en esta pandemia hay unos productos que después los excluyeron del IVA, ¿esto donde aparece siempre lo emite la DIAN? Sí, sí. Recordemos o tengamos presente, la DIAN no podría decir por un concepto que va a dejar algunos ítems o algunos bienes sin IVA por el tema de la pandemia. Esto, ¿cómo se tiene que hacer? Esto se debe hacer bajo un decreto con fuerza de ley. ¿Listo? ¿Por qué con fuerza de ley? Porque son unos bienes que vienen formulados de acuerdo pues a una ley, ¿sí? Y como ustedes bien saben, en el orden jerárquico de las leyes, pues un decreto no puede tumbar lo que dice una ley. Entonces ustedes dirán, pero ¿por qué salió un decreto en la pandemia que decía que algunos bienes no iban a ir exclusivos del IVA porque iban asociados a la pandemia? Resulta que esos decretos que se emitieron o los decretos que se emiten en un estado de emergencia, ¿sí? Tienen fuerza de ley. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para el Congreso. Exactamente. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando declaran una emergencia económica, una emergencia de salud, cualquier tipo de emergencia, pues eso le entrega unas facultades especiales al gobierno que está en turno, ¿sí? Como está en un estado de situación, pues particular de emergencia, ya sea de salud, económica, etcétera, entonces el gobierno nacional tiene la potestad de emitir esos decretos con fuerza de ley, es decir,
no necesita que se reúna el Congreso en plenaria, que emita una ley que derogue la anterior, etc. Por eso, yo no sé si ustedes recuerdan, el año pasado salió una amnistía en tema de impuestos nacionales y departamentales, en el cual decía que si usted debía multas, etcétera, que se podía coger. Eso fue el año pasado, no con la nueva ley, que la nueva ley lo trajo como una ley. Entonces salió un decreto que decía que se podían tomar estos ítems, y ese decreto también indicaba que los trabajadores por 2 mesecitos o por un mes, no recuerdo, el empleador se iba a disminuir la tasa del 16 y se iba a distribuir entre el empleador y el trabajador, pero resulta, o sea, ese decreto era con fuerza de ley por el estado de emergencia, pero sobre noviembre del año pasado, la Corte Suprema de Justicia dijo que era inconstitucional. Como era inconstitucional, pues todo eso se tuvo que reversar, es decir, por eso se tuvo que hacer unos ajustes con tema de esa pensión que se dejó de pagar, y eso, en vez de favorecer al trabajador y al empleador, pues le trajo fue un inconveniente al empleador, porque esas fueron como, creo que 3 semanas, no mentiras, como 8 semanas que dejó de cotizar por ese ajuste, y adicional pues el tema contable del ajuste también, que tocó reajustarlo y cobrar más sobre la pensión. Sí, ya me toca hacer eso. Exacto. Entonces en algunos casos esos decretos tienen fuerza de ley, entonces por eso es que los gobiernos buscan estar en un estado de emergencia para que tengan ese beneficio. Por eso pues la alcaldía a veces dice, estamos en estado de emergencia aquí, pero pues es con ese objetivo, con el objetivo de que ellos, como hay un estado de emergencia, puedan sacar decretos con fuerza de ley. ¿Listo? Entonces es eso, evidentemente, esos beneficios salen es por esos decretos cuando se están en un estado de emergencia. Ahorita en la ley de financiamiento, de inversión social, perdón, en la nueva reforma, hay un ítem bastante claro que indica que, por ejemplo, los restaurantes en el 2022, ahorita lo traía el decreto, que no van a cobrar el impuesto al consumo, ¿sí? Y eso sigue vigente para el 2022, pero en el 2023 ya se reactiva ese impuesto como tal. Pero eso ya salió ahorita en la ley, o sea, ya salió ajustado por la ley. En materia también, ayer, súper importante, el Congreso pues falló que se iba a levantar la ley de garantías por este año, que por el tema de la contingencia, pero pues bueno, también ojo, y para que ustedes estén bastante atentos, en lo que se falló, si eso fue ayer martes, ¿sí? También se falló que las cuentas que tengan un saldo inferior de 92.000 pesos o 98.000, que no hayan tenido movimientos en 2 años, el gobierno va a coger esa plata y va a cerrar esas cuentas. Sí, eso me enteré. Exacto. Entonces, ojo, si tienen cuentas por ahí con sus familiares, digan que vayan y cojan esa plática, porque si no el gobierno se las lleva y sobre eso no le va a dar ningún certificado tributario ni le va a volver la plata. Eso básicamente va a ser una expropiación. ¿Listo? Bueno. ¿Dudas hasta acá? No, profe, que suave con el examen, please. No voy a dejar tantos puntos, evidentemente voy a dejar por ahí unos 8 puntos, ¿listo? Por ahí voy a dejar unos 8 puntos para el parcial, y voy a dejar uno del simple, o sea, uno del simple, una liquidación como la trabajamos la última vez, y ya, eso va a ser todo el parcial, ¿listo? No, profe, toca dejarle agüita a las matas. Sí, porque casi quedé seco explicando ese ejercicio, man. Bueno, muchachos, muchas gracias por la atención. Nos vemos dentro de 8 días. Con nosotros nos vemos mañana. Que pasen buena noche. Y ahorita voy a dejar esta clase subida, pues apenas se convierta, ya la pueden consultar o en YouTube o en el foro. Foros en Profe, una a web, mí, como a quieran. mí profe, a mí la diferencia pues me quedó, o sea, diferente por lo que yo tengo ahí también metido lo del costo de venta y eso. Ah, O sea, bueno, me quedó. pero no importa, ¿vale? Antes muy bien, porque pues ese era el objetivo. Bueno, muchachos, muchas gracias por la atención prestada. Que pasen buena noche, que Igual, descansen profe, y gracias. nos vemos. Gracias a ustedes. Gracias, profe. Buenas noches. Vale, Buenas profe, noches. muchas Chao, gracias. profe. Juicio, cuídense, que esté Profe, muy que se bien. ve muy bien. Eso, el jabón Bueno. para la ropa y Pues el hasta agua dentro para de las 8 manos. días. Juicio, Juan. De RR. acuerdo, de acuerdo. Cuídense. Cuídense, muchachos. Chao.